El video de hoy vamos a estar conversando sobre un término que se tiende a usar no mucho, es un poco quizás desconocido, pero que es súper interesante y curioso. Se llama lawfare o guerra jurídica. Es un término que se tiende a usar mucho, sobre todo en países con rasgos o que ya son países dictatoriales, para aparentar una supuesta legalidad en un estado de derecho. Es súper importante conocer este término, sobre todo por los contextos sociales que estamos viviendo, que son altamente politizados y donde a veces el sistema judicial juega un papel súper importante. Y para los que no me conocen, mi nombre es Michael Ferreira, soy abogado y especialista en temas de gobierno y administración pública. Antes de empezar, pues bueno, lo primero es definir y entender de dónde viene esta palabra. Obviamente, como está en inglés, ya sabemos, digamos por hecho, que es un término anglosajón y que es una composición de palabras. Este término viene especificado en el diccionario de Oxford y, lo cito textual, quiere decir es las acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo. Esto se deriva de las palabras law, que es ley, y warfare, que es ir a la guerra. Entonces es una composición de guerra jurídica. Este término fue creado por primera vez en 1975 por dos australianos que se encargaban de, digamos, crear esta tesis, porque fue un artículo que ellos redactaron, que son John Carlson y Neville Thomas. Y el artículo donde ellos hablaron sobre esto, y lo leo porque está en inglés, se llama Whither Goes the Law, Humanity or Barbarity. Ahí es donde sale por primera vez esta definición, que luego lo recogerá el diccionario de Oxford, pero son a través de este ensayo, este artículo, donde ellos recogen o comienzan a dar los primeros pasos para explicar este término o esta composición de palabras, este término que ellos crean para hablar de guerra jurídica en algunos estados. Después, el coronel Charles Dixon, en 2001, ampliará mucho más este término haciendo sus ensayos sobre sistemas dictatoriales o aplicaciones de sistemas de justicia en casos de guerra, países dictatoriales o países en conflicto. Cuando hablamos del lawfare o la guerra jurídica, la podemos entender de tres maneras. La primera, la instrumentalización del sistema judicial. Segundo, la judicialización de la política. Y tercero, el acoso judicial. ¿Qué es lo que acarrea todo esto entonces? Que la línea de la separación de los poderes entre el ejecutivo, lo legislativo y el sistema judicial se vuelve una línea muy difusa, muy delgada, casi que se borra y se comienza a instrumentalizar la justicia por actores políticos y partidos políticos para atacar al contrincante. También el lawfare es utilizado sobre todo por regímenes dictatoriales o con rasgos dictatoriales, países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde el sistema de justicia quizás para afuera, para algunas personas, se ve como un sistema de justicia normal, pero a lo interno es un sistema que se ha politizado. Judicialmente está politizado. ¿Por qué? Porque resulta que todos los magistrados, los miembros de los tribunales, son del partido oficialista de turno, son miembros del partido, han sido ministros, han sido miembros de algún equipo de gobierno regional, municipal, pero siempre afines al partido político oficialista, es decir, al gobierno de turno. Y todos los demás jueces que están por debajo son jueces que se van designando a dedo y que si estos no cumplen las órdenes de arriba, pues también les abren procedimientos judiciales, es decir, acoso judicial, para meterlos presos si no cumplen estas órdenes. Esto es muy usado por, como lo dije, regímenes dictatoriales. ¿Y también para qué lo usan? Para, aparte de controlarse ellos sus leyes y hacer lo que quieren, pues acosar al opositor, al contrincante. Le comienzan a crear causas, a imputarles delitos que no corresponden, se inventan procedimientos, todo con el fin de perseguir y acosar y destruir la imagen del oponente
para sacarlo del juego político. ¿El lawfare se usa por sí solo? Pues no. Normalmente el lawfare viene acompañado también de otro tipo de guerra, que es la guerra mediática, es decir, usar los medios de comunicación aunado a la guerra judicial. Los chinos Qiao Liang y Wei Shengzhu hicieron un artículo sobre esto que se llama Guerra sin restricciones, donde ellos ya explican y comentan cómo partidos políticos de turno, normalmente el oficialismo, porque como les dije, esto tiene que ver con regímenes dictatoriales principalmente, cómo usan estos acosos judiciales, esta judicialización de la política o instrumentalización de la justicia por parte del partido político de turno, y cómo a través de los medios de comunicación que están en su poder o que están comprados, etcétera, le dan pabullo, le dan fuerza a estos casos para que se vuelvan mediáticos. No solamente el acoso que te voy a hacer por inventarme un delito de corrupción, sino es que aparte voy a usar todos los medios de comunicación disponibles para que todo el mundo sepa que eres un corrupto. Esto a lo mejor también les suena un poco sobre el tema que les comenté en un video anterior de lo que es la injuria y la calumnia, que también el medio de comunicación es civilmente responsable en este caso. Bueno, aquí ya estamos viendo toda una instrumentalización de varios elementos y de prácticamente un juego militar de estrategia, de cómo usar los medios o esos instrumentos que hemos creado en democracia para destruir al oponente en un juego democrático. Y digo democrático entre comillas porque, vuelvo y repito, esto normalmente es usado por regímenes con rasgos dictatoriales o propiamente dictatoriales. Hice como una lista de las formas o las principales tácticas o usos que se le puede dar a esto. Me permiten ir leyendo un poco esta lista para ir explicándolo. Tenemos la primera, que es la manipulación legal con opinión de legalidad. Es decir, tenemos personas afines al partido político que son magistrados o jueces haciendo opiniones de legalidad para encubrir lo que realmente se está buscando perseguir al oponente, dañarlo, perjudicarlo, etc. Tenemos enjuiciamiento sin mérito, simplemente comenzamos a... Estos ya son en los casos más de países dictatoriales, donde abro procedimientos que no tienen mérito, es decir, que no tienen la realidad que son delitos que se inventan para poder meter presa a esta persona y sacarla del plano político. Abuso del derecho por dañar al oponente. Instrumentalizamos el derecho y en función del juego democrático de esa aparente legalidad, usamos los medios del Estado para poder perjudicar a la otra persona. Tenemos exceso de pronunciación de demandas, es decir, de repente te comienzan a demandar una y otra y otra y otra vez, hasta 6 veces, 7 veces por el mismo caso, y te van inventando otros casos, todo con la función de desacreditar tu imagen. Después tenemos la influencia que puede haber dentro de la opinión pública, lo que les dije anteriormente. Usamos los medios de comunicación también públicos, que todos los estados tienen normalmente un medio de comunicación público que pertenece al estado, pues usamos ese mismo medio de comunicación para difamar, para calumniar e injuriar sobre estos procesos de instrumentalización judicial y hacer creer que realmente esos juicios tienen un valor. Y la judicialización de la política. Esto es uno de los más importantes, y esto yo lo puedo decir con propiedad, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es cuando se comienzan a poner amigos, compañeros o simplemente gente afecta al partido político en todas las instituciones de poder, y más allá de cumplir su rol funcionarial, cumplen roles de partido en vez de cumplir roles institucionales. Casos de esto es usar los medios del Estado para hacer política. Por ejemplo, ser el gobierno de turno y usar al fiscal general para abrir procedimientos, frenar procedimientos o influenciar en procedimientos, filtrar información, manipulación de las instituciones con fines de defensa propios.
más allá de lo que debería ser la abogacía del Estado, pues usarla como si fuese un abogado personal, no solo para el presidente, sino para cualquier familiar. Cuando esto no se puede hacer, pues no importa, yo agarro y dispongo de los recursos del Estado para cualquier conocido mío. Abrir causas sin mérito a los oponentes políticos, crear matrices de opinión y crear casos falsos. Por ejemplo, esto también se da mucho en Venezuela, inventarse cualquier caso para que la Contraloría pues pudiese inhabilitar a una persona y no presentarse a cargos públicos. Esto también se hace mucho, donde hay países que se puede aplicar inhabilitaciones, pues se intenta abrir causas penales y judiciales para no solo dañar la imagen del oponente y sacarlo del plano político, sino también inhabilitarlo a futuro para que no pueda ejercer ningún tipo de función pública. Esto es más o menos cosas que se hacen desde el Lawfare con la guerra mediática, esta guerra jurídica. Muchas hay que tomarlas con pinzas, pero nos puede dar más o menos una visión de cuál es esa guerra de instrumentalización que muchas veces se da en los regímenes dictatoriales, pero que se puede empezar a dar en países democráticos y que poco a poco te van instrumentalizando ciertas instituciones o ciertas instituciones del Estado para ir poco a poco cambiando el entorno y afianzándose en el poder. Como siempre, espero que te haya gustado el contenido, que te haya gustado el video, que haya sido útil, informativo y sobre todo que te deje un aprendizaje, que es lo más importante. Y ahora te pregunto, y déjamelo en los comentarios, respóndeme, que quiero saber tu opinión. ¿Conocías este término? ¿Ya sabías lo que era el Lawfare o la guerra jurídica? ¿Sabías lo que era la guerra mediática? ¿En tu país crees que se está aplicando o se está haciendo uso de este Lawfare, de esta guerra jurídica y de esta guerra mediática? Déjamelo en los comentarios, dime de qué país eres y qué casos crees que se ha estado dando o el por qué crees que se está dando. Me gustaría saberlo y quiero saber tu opinión para leerla y podamos tener un debate y una conversación. Y como siempre, si quieres aprender más y aprovechando que te hablé sobre calumnias e injurias, te dejo un video pasado que realicé, te lo dejo por aquí por si quieres saber bien cuál es la diferencia entre estas dos. Así que más nada, no te cuento más rollo, espero que te haya gustado el video, suscríbete al canal, dale me gusta, compártelo y nos vemos en el siguiente contenido. Chau, chau.